Era una luminosa mañana en el bosque cuando Tita, una tortuga terrestre de aproximadamente 50 años, emergió con parsimonia de su guarida situada al pie de un majestuoso roble. Estiró con lentitud sus cortas extremidades y su cuello arrugado para desperezarse mientras soltaba un prolongado bostezo. ¿Qué día tan espléndido para disfrutar de un paseo antes del desayuno?, pensó Tita. La tortuga residía en un rincón apacible, un estanque acogedor enclavado en medio del bosque, rodeado de espesa vegetación y altos árboles que ofrecían sombra y frescor. Aquel lugar era sereno y armonioso, ideal para una criatura tan tranquila como ella. Con su andar pausado, Tita recorrió el borde del estanque, contemplando el entorno con agrado y saludando a varios de sus vecinos animales que también comenzaban su jornada. En el camino se encontró con Ardilla, quien hurgaba el suelo con afán en busca de nueces. «Buenos días, Ardilla. ¿Reuniendo víveres para la estación fría?», inquirió Tita. «El invierno se avecina y no quiero quedarme sin comida cuando el bosque se congele», respondió la ardilla con cierto nerviosismo, frotando sus diminutas patas. Tita le ofreció una sonrisa serena y replicó: «No te angusties, amiga, aún hay tiempo suficiente para recolectar provisiones. Disfruta del presente». Ardilla inhaló profundamente, relajándose, y sonrió, reconociendo la sabiduría de su amiga. Tita prosiguió su tranquila caminata. De pronto, unas risas alegres se escucharon a lo lejos. Eran niños del pueblo que venían de excursión al lago, como acostumbraban ocasionalmente. Tita siempre había sentido una mezcla de curiosidad y cautela hacia los humanos, así que se aproximó cuidadosamente para observarlos. Eran 5 pequeños, 3 niñas y 2 niños, con edades entre 6 y 9 años, que reían mientras corrían tras mariposas y chapoteaban en la orilla, donde el agua era poco profunda. La tortuga contempló sus juegos con ternura, evocando los días de su juventud, cuando solía nadar durante horas en ese mismo estanque. De repente, uno de los niños, llamado Matt, se acercó a toda prisa a sus amigos, rebosante de emoción, y exclamó: «Miren la tortuga que encontré». Tita comprendió de inmediato que hablaban de ella. El niño la sujetó con brusquedad, volteándola para mostrar su caparazón y su cabeza a los demás. «Por favor, tengan cuidado, no soy un juguete», pensó Tita, encogiéndose y ocultando su cabeza dentro del caparazón, con la esperanza de que la dejaran libre. «Yo también quiero cargarla», dijo una niña llamada Emily. Tita sintió el cambio de manos, y el brusco movimiento la incomodó profundamente. Detestaba que la alzaran sin su consentimiento. «Respira, Tita», como le enseñó el monje de la montaña, se repitió, intentando calmarse con su mantra interior. Sin embargo, los movimientos erráticos continuaron, ya que los otros 3 niños también deseaban cargarla. Entre gritos, risas y empujones, la pobre tortuga comenzó a marearse, atrapada entre el miedo y la confusión. De forma repentina, en medio del alboroto y sin que nadie lo esperara, Matt tomó a Tita y la arrojó con fuerza al aire, haciendo que cayera entre unos arbustos alejados. «Miren cómo vuela», gritó Matt entre carcajadas, pero en un instante la silueta de la tortuga desapareció entre ramas y hojas. Los niños corrieron a buscarla, pero al no hallarla pronto, perdieron el interés y reanudaron sus juegos. Tita permaneció oculta, paralizada por el susto. Por fortuna, había caído sobre unos arbustos espinosos que amortiguaron el golpe, evitándole lesiones graves, pero su respiración era agitada, y el vértigo junto al pánico la invadían. Jamás había explorado aquella parte del bosque, ni se había alejado tanto de su estanque. ¿Cómo podría regresar ahora? Comenzó a sollozar, angustiada por sus amigos, su refugio, su comida. Su caparazón le pareció encogerse solo de imaginar que tal vez nunca volvería a su hogar. Permaneció inmóvil, llorando durante horas, sin el valor suficiente para buscar una salida. Su mente se llenó de pensamientos oscuros, deseaba gritar pidiendo auxilio, pero el miedo le había robado la voz. Con el paso de las horas, Tita logró apaciguar un poco su llanto, aunque la ansiedad seguía oprimiéndole el pecho e impidiéndole pensar con claridad. ¿Lograría hallar el camino de regreso a su amado y sereno estanque, o perecería en ese lugar, dominada por la angustia? La pobre tortuga no conseguía reunir la resignación ni la templanza que sus años de vida y enseñanzas espirituales le habían otorgado. Después de lo que pareció una eternidad de lágrimas, Tita comprendió que no podía permanecer indefinidamente entre los matorrales. Debía intentar volver de algún modo. Se incorporó con esfuerzo, aún aturdida y profundamente ansiosa. Observó su entorno, pero nada le resultaba familiar. Los árboles enormes y la espesa vegetación dificultaban su orientación. Ni siquiera tenía certeza de en qué dirección se encontraba el estanque que tanto amaba.
Con voz vacilante, comenzó a preguntar a los animales que encontraba si conocían el camino de regreso. Se topó con un mapache que hurgaba con insistencia dentro de un tronco en descomposición, buscando insectos cuando Tita, con voz temblorosa, se atrevió a hablar. «Disculpa, ¿serías tan amable de indicarme cómo llegar al estanque del bosque? Necesito volver a mi hogar cuanto antes», expresó con apremio. «Está muy lejos, tortuga. Nunca camino hacia ese sector. No tengo idea de dónde queda tu charquito ese. Déjame buscar mi comida tranquilo», respondió el mapache de forma desabrida. Tita prosiguió su marcha, desalentada y con los ojos cubiertos de lágrimas. El temor no dejaba de crecerle dentro al no saber cómo orientarse. Más adelante, divisó una familia de tejones jugueteando entre ellos. Se acercó con timidez y dijo: «Disculpen, ¿alguno de ustedes sabría cómo regresar al estanque? Unos niños me alejaron de allí. Lo siento, pero nosotros no frecuentamos esa zona del bosque y preferimos mantenernos alejados de esos temibles niños de dos piernas». «Buena suerte hallando tu rumbo», respondió el tejón padre, alejándose junto a su familia. Tita no podía creer la indiferencia. ¿Nadie quería tenderle una mano? Continuó su fatigoso trayecto, arrastrando las patas con creciente desesperanza. ¿Acaso todos los animales del bosque temían a los humanos? ¿O simplemente no les interesaba su situación? Entonces, a lo lejos, distinguió a un majestuoso venado. «Luce sabio y noble, quizás él me ayude», pensó esperanzada. Reuniendo las escasas energías que le quedaban, se acercó al imponente ciervo y le suplicó: «Por favor, señor venado, estoy extraviada y no sé cómo volver al estanque. Necesito regresar cuanto antes». El venado la observó desde su elevada postura, con una expresión compasiva, y le dijo con tono grave: «Pequeña tortuga, comprendo tu angustia, pero lamento informarte que mis pasos no me han llevado a ese rincón del bosque. No conozco el camino al estanque que mencionas». Tita sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Nadie sabía cómo ayudarla? ¿No habría ni una sola criatura dispuesta a orientarla? ¿Podría entonces usted llevarme en sus astas hacia ese lugar? «Usted parece veloz», rogó Tita, a punto de derrumbarse en llanto otra vez. «Lo lamento mucho, jovencita, pero no puedo cargarte. Mis astas no están hechas para eso. Sin embargo, si avanzas siempre en dirección al amanecer, siguiendo el sol al despuntar, tarde o temprano saldrás de esta parte del bosque. No pierdas la fe», aconsejó el ciervo con amabilidad antes de alejarse con gracia. Tita se sentía cada vez más abatida, y una presión creciente en el pecho la hizo temer que un ataque de pánico la dominara. Comenzó a respirar con dificultad, las lágrimas desbordándose sin control. Debía hallar el modo de regresar, o el terror acabaría por destruirla. Prosiguió, arrastrándose por la espesura, sollozando sin cesar, sintiéndose más frágil a cada paso. Su caparazón parecía pesar toneladas, y el bosque se tornaba infinito. Justo cuando la rendición parecía inevitable, llegó a un claro pequeño rodeado de altos bambúes. En el centro, una diminuta cabaña de madera, del tamaño ideal para una criatura pequeña, se alzaba en silencio. «Qué extraño, tal vez aquí viva algún ermitaño que pueda guiarme», pensó Tita, mientras avanzaba con cautela, aún llorando, pero con un destello de esperanza. Repentinamente, la pequeña puerta de bambú se abrió con un leve crujido, y para sorpresa de Tita, apareció un anciano ratón ataviado con una larga túnica naranja. Jamás había visto un ratón así en el bosque. El pequeño roedor se desplazaba apoyado en un bastón de madera y lucía una barba blanca tan larga que rozaba el suelo. Al notar la presencia de Tita, el ratón sonrió con ternura y se acercó con calma. «Pareces perdida y angustiada, pequeña amiga. He sentido tu aflicción desde mi cabaña. Cuéntame, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Por qué lloras con tanto desconsuelo?», preguntó con una voz suave y pausada. La serenidad del ratón reconfortó de inmediato a Tita, quien le relató con detalle todo lo que había ocurrido. El extraño y sabio roedor escuchó con atención, asintiendo comprensivamente con los ojos cerrados mientras acariciaba su espesa barba blanca. Al finalizar el relato, el ratón dijo: «Ya entiendo, has atravesado una jornada muy dura, pero no debes dejarte consumir por la desesperación, joven tortuga. Las mayores tormentas suelen residir dentro de nuestra propia mente». Tita no comprendía del todo lo que el ratón quería decir, así que preguntó con timidez: «¿Cómo dice usted?». «Yo solo deseo volver pronto a mi casa. Me asusta mucho estar sola y expuesta en este lugar». El ratón volvió a sonreír, y con voz sabia explicó: «El miedo y la angustia nacen del apego. Te aferras demasiado a tu hogar y crees que sin él estás perdida. Pero la vida es cambio constante, y todo lo que existe es efímero.
Debemos aprender a soltar, a fluir con las transformaciones. Aunque Tita no entendía completamente, sintió una gran paz al oír aquellas palabras y al estar cerca de aquel ratón tan singular. Era como si emanara una luz interna apacible y envolvente. Pero, ¿cómo soltar algo que es todo mi mundo? Realmente necesito volver, dijo Tita, aún angustiada. Es normal que anheles retornar a tu refugio, respondió el ratón con voz firme pero compasiva. Pero no lograrás hacerlo si sigues dominada por el miedo y el caos interno. Debes encontrar primero la calma y el valor. De lo contrario, podrías perderte aún más o sucumbir en el intento. Entonces se aproximó aún más a Tita y le pidió que cerrara los ojos y respirara con profundidad varias veces. Luego, el pequeño monje, pues así lo reconoció ahora Tita, al comprender su sabiduría y manera de hablar, entonó un mantra sagrado, acompañándolo con un cántico bello, y tras unos delicados movimientos con sus patas, una extraordinaria sensación de armonía y sosiego envolvió por completo el cuerpo y la mente de Tita. Una calidez brotaba desde lo más profundo de su ser. Al abrir los ojos, estos reflejaban un brillo inusual y fascinante. Muchas gracias, venerable monje. No sabría cómo describir lo ocurrido, pero siento como si algo en mi interior se hubiese transformado. ¿Podría instruirme más acerca de esa técnica tan especial para hallar la serenidad?, preguntó Tita, sorprendida por lo diferente que se percibía. Con gusto, pequeña. Se llama meditación y es un recurso valioso para calmar la mente agitada y encontrar claridad ante las dificultades. Practícala con constancia y la paz será tu aliada, respondió el monje ratón, sonriendo con ternura. Tita albergaba ahora una renovada ilusión. Quizás podría finalmente regresar a su adorado estanque, gracias al apoyo de aquel enigmático y sabio compañero. Permaneció varios días en la acogedora cabaña del anciano ratón, aprendiendo a meditar y a comprender sus propias emociones. Día tras día, la tortuga se mostraba profundamente agradecida con el generoso ermitaño por ofrecerle refugio. Cada mañana, el diminuto roedor la guiaba en una serie de prácticas físicas y mentales denominadas Tai Chi. Los movimientos fluidos y la respiración consciente parecían armonizar cuerpo y alma, brindando a Tita una creciente sensación de bienestar. Además, le enseñó palabras para repetir como mantras, métodos de visualización positiva, y le acompañó paso a paso en la confrontación interior de sus más arraigados temores. Gradualmente, Tita comenzó a sentir una paz más estable y una nueva actitud esperanzadora. Incluso se animó a salir esporádicamente de la cabaña para dar breves paseos, siempre retornando serena gracias a las técnicas de enfoque que había interiorizado. Una mañana, después de desayunar unas bayas silvestres de un arbusto cercano, Tita reunió el valor para hablar con el sabio monje acerca de retomar su ruta hacia su morada. «Estimado maestro, no tiene idea de cuán agradecida estoy con usted, tanto por acogerme como por las valiosas enseñanzas que me ha compartido», expresó Tita con una inclinación respetuosa. «Gracias a todo ello, he logrado afrontar mis inquietudes y ya no me siento tan abrumada como antes. Me alegra escuchar eso, querida Tita. La serenidad siempre se cultiva dominando primero nuestra mente», asintió complacido el anciano ratón mientras acariciaba su larga, blanca y esponjosa barba. «Quisiera intentar ahora reanudar mi travesía de regreso al estanque. ¿Tiene algún último consejo antes de que parta de su cabaña?», consultó Tita con cierta vacilación. El monje ratón sonrió con calma y respondió: «Mi consejo es que confíes en la senda y no temas solicitar orientación nuevamente. Pero esta vez vas más preparada para no sucumbir ante la incertidumbre gracias a las herramientas que has cultivado para aquietar tu mente». Dicho esto, el sabio extrajo de su cuello un antiguo amuleto que llevaba colgado y se lo ofreció a Tita. «Toma este talismán de la fortuna. Te brindará protección en tu trayecto». Tita lo recibió con una reverencia solemne, prometiéndole al monje que lo conservaría con esmero. Se despidieron con un afectuoso abrazo, pues aquel pequeño roedor se había transformado en un entrañable amigo para la tortuga. Así, Tita emprendió su camino de vuelta, aún con paso pausado, pero ahora con determinación renovada. Cuando sus viejas ansiedades intentaban resurgir, cerraba los ojos y ponía en práctica la respiración profunda que había aprendido. El efecto era inmediato y recuperaba la estabilidad interior. Gracias a la brújula en el talismán que el monje le obsequió, también podía orientarse mejor y evitar andar en círculos. «Con serenidad y fe, pronto estaré en casa otra vez», se repetía Tita con firme convicción mientras avanzaba. Ya llevaba varios días desplazándose en dirección al horizonte donde el sol se ocultaba cada anochecer, siguiendo el consejo del monje ratón y la orientación del talismán. Sentía que avanzaba en la ruta correcta, aunque le inquietaba no encontrar aún señales del estanque tan anhelado. Sin embargo,
Ya no se dejaba vencer por el pánico, gracias a las prácticas de concentración y meditación que realizaba cuando se sentía sobrepasada. Una mañana, mientras atravesaba con tranquilidad un sendero pedregoso, notó por el rabillo del ojo algo moverse entre los arbustos. Sintió un escalofrío, pero inhaló profundamente y reunió coraje. Para su alivio, lo que emergió de entre las ramas fue una pequeña serpiente inofensiva. Tita pensó en continuar su marcha, pero de pronto la serpiente habló. «Disculpa, tortuga, he notado que llevas un talismán muy especial colgando de tu cuello. ¿Serías tan amable de decirme dónde lo obtuviste? Estoy buscando llegar hasta un sabio monje que, según dicen, habita por estos parajes». Tita se sorprendió de que la serpiente hablara, aunque recordó que en aquella zona remota del bosque existían seres bastante peculiares. «Con gusto te conduzco hasta él. Vengo justo de su morada. Es un ratón llamado Man quien me lo regaló», respondió Tita, señalando el camino de regreso hacia donde había dejado la acogedora cabaña días atrás. Luego de una caminata lenta pero amena, llegaron juntas a la vivienda del monje Mank. La pequeña culebra le agradeció con sinceridad a Tita por haberla guiado y se deslizó con rapidez hacia el interior, ansiosa por encontrarse con el sabio. Tita sintió el impulso de entrar también para saludar a su entrañable amigo el monje ratón y compartirle sus avances, pero prefirió no interrumpirlo. Así que optó por continuar sola con su travesía. Tras caminar otra hora, se topó con el imponente tronco hueco de un árbol centenario, que probablemente fue alcanzado por un rayo en el pasado. Desde su interior, se escuchaba una voz profunda que decía: «A todo viajero se le concede un deseo si logra adivinar el número en el que estoy pensando, entre 1 y 30. Tita se llenó de entusiasmo y sin dudar exclamó: «3, pues era su número predilecto». De pronto, apareció frente a ella un gigantesco oso pardo, sorprendiendo tanto a la tortuga que casi cae de espaldas. «Vaya, has acertado. Ese era mi número». «Muy bien. Dime tu deseo y lo haré realidad», gruñó el oso con cierta reticencia. Tita apenas podía creerlo. Quizás el monje había imbuido al talismán con más poderes mágicos de los que imaginaba. Emocionada, expresó su mayor anhelo: «Deseo volver de inmediato a mi hogar en el estanque del bosque». El oso la miró con asombro y luego soltó una carcajada burlona que hizo estremecer los árboles. «Ja, lo lamento, pequeña, pero eso está más allá de mis capacidades. Este bosque es vasto y encantado. Deberás encontrar el camino por ti misma». Tita bajó sus antenas, visiblemente decepcionada. «Vaya», pensó, un deseo desaprovechado. Qué ingenuo había sido. El imponente mamífero percibió su abatimiento, así que intentó consolarla obsequiándole unas bayas frescas de un arbusto cercano para que se alimentara durante su trayecto. Tita agradeció el noble detalle y reanudó su andar con paso pausado. Era momento de retomar las prácticas espirituales que había aprendido para no dejarse vencer por el desánimo. Luego del peculiar encuentro con el corpulento oso de pelaje oscuro, Tita siguió su camino adentrándose aún más en el bosque. Sentía que, tarde o temprano, llegaría a algún claro que le resultara conocido. Mientras avanzaba por un sendero bordeado de altos helechos, oyó unas voces que provenían justo detrás de unos arbustos de grandes hojas. Cautelosamente se acercó, apartó con suavidad unos tallos y echó un vistazo. Su corazón se llenó de alegría al descubrir a un grupo de sabios monjes rana, sentados sobre piedras lisas en medio de un pequeño claro, inmersos en profunda meditación. Ninguno abría los ojos, se mantenían inmóviles como estatuas esmeralda. Tita había escuchado historias sobre estas peculiares ranas ermitañas de bocas anchas, que solían habitar en cenotes secretos del bosque. Se decía que podían vivir siglos gracias a técnicas taoístas ancestrales. Con sigilo y entusiasmo, la tortuga se acercó al grupo de batracios y tomó asiento sobre una roca vacía para imitar sus posturas. Comenzó a inhalar y exhalar siguiendo el ritmo de las vibraciones en sus gargantas infladas, entrando poco a poco en un estado de meditación profunda. Pasaron al menos 2 horas sin que nadie se moviera ni emitiera sonido alguno. Tita se encontraba en un nivel de quietud y paz interior que jamás había experimentado. Fue entonces cuando el más anciano y robusto de los monjes rana abrió los ojos de golpe y posó su mirada en Tita. Los demás salieron de su trance al unísono. «Veo que has asimilado muy bien el arte de la meditación a pesar de tu juventud, pequeña tortuga», dijo el jefe rana con una voz grave y resonante. «Has permanecido en calma y silencio durante más de 2 horas sin titubear». Los demás monjes asintieron en señal de aprobación, e incluso uno de ellos inclinó ligeramente la cabeza hacia Tita. Ella se sintió sorprendida, pero halagada por sus palabras. «Se lo debo a mi amigo, el sabio monje ratón de la cabaña de bambú.
quien me enseñó las bases, respondió con respeto. Ah, sí, Monk, lo conocemos bien. Gran maestro, comentó otra rana con voz serena. Si has avanzado tanto bajo su tutela, no podemos sin enseñarte los niveles siguientes de control respiratorio para fortalecer tu equilibrio interior frente a las dificultades. Los monjes verdes le compartieron entonces una serie de ejercicios respiratorios más sofisticados, así como algunos enigmáticos acertijos diseñados para probar su autodominio. Tita disfrutó enormemente del aprendizaje durante aquella jornada. Al caer la tarde, los batracios le ofrecieron quedarse a pasar la noche con ellos para protegerse de los peligros del bosque. Ella aceptó con gratitud, emocionada por la hospitalidad y sabiduría de los sabios anfibios. Antes de dormir, el anciano monje se le acercó para brindarle un último consejo. Has demostrado una entereza y determinación admirables para alguien de tan corta edad. Confía siempre en tu intuición y no temas solicitar apoyo de quienes te cruces en el sendero. Si actúas con sensatez y equilibrio ante los desafíos, encontrarás tu destino. Tita le agradeció profundamente sus palabras, sintiéndose ahora más segura y esperanzada de poder volver a su hogar en el estanque. A la mañana siguiente, luego de despedirse con respeto de los monjes rana, Tita continuó su marcha, sintiéndose más fortalecida y luminosa que nunca. Mientras avanzaba por un camino pedregoso, decidió aplicar los nuevos ejercicios de respiración profunda que había aprendido, cerrando los ojos para alcanzar mayor concentración. Estaba tan inmersa en su práctica que no notó cómo el terreno comenzaba a inclinarse peligrosamente. De repente, la tortuga resbaló por un empinado barranco que se abrió frente a ella. Rodó varios metros colina abajo, intentando en vano retraer sus patas y cabeza en su caparazón para protegerse. Cuando finalmente se detuvo tras chocar con una roca, Tita estaba dolorida y aturdida. Tardó unos momentos en recuperar el aliento, pero para su alivio, descubrió que, salvo por algunos moretones, no tenía fracturas, gracias a la solidez de su coraza. Aún así, el nuevo reto era escalar la escarpada pendiente para salir de allí. Justo cuando pensaba que debería rodear el gran barranco en busca de una vía alternativa, escuchó una voz que le hablaba desde arriba. ¿Estás bien allá abajo, pequeña tortuga? ¿Necesitas una mano para salir de ese precipicio? Al levantar la vista, Tita se sintió inmensamente aliviada al reconocer al majestuoso venado que la había auxiliado días atrás. Este la observaba desde el borde del barranco, con expresión preocupada. «Querido amigo venado, qué alegría encontrarte de nuevo», exclamó Tita. «Me caí por accidente y no sé cómo salir de aquí». El cérvido reflexionó un instante y luego respondió con decisión. «No te muevas. Iré a buscar ayuda». Dicho esto, el ágil animal dio un salto firme y desapareció entre los árboles para regresar con asistencia. Tita aguardó con paciencia por alrededor de media hora, confiando en que el bondadoso ciervo regresaría por ella. Finalmente, unas pezuñas asomaron sobre el borde del despeñadero, esta vez acompañadas por un par de enormes garras. Para sorpresa de Tita, junto al venado se hallaba su viejo conocido, el oso pardo con quien se había topado días atrás. «Mi buen amigo oso aceptó ayudar. Él podrá cargarte con más facilidad sobre su espalda», explicó el venado con tono esperanzador. El corpulento plantígrado comenzó a bajar cuidadosamente, mientras el ágil ciervo lo orientaba, indicándole dónde apoyar las patas, hasta que por fin ambos llegaron junto a Tita. «Sube a mi lomo y sujétate con fuerza», le indicó el oso. La tortuga obedeció, aferrándose lo mejor que pudo al denso y espeso pelaje de su salvador. El oso trepó con firmeza, cargando con delicadeza a la pequeña sobre su espalda, hasta que al fin lograron salir del peligroso barranco. Tita rebosaba de gratitud y júbilo, sobre todo por confirmar que en aquel bosque encantado existían aún más criaturas de noble corazón dispuestas a tender una mano. Luego de despedirse de sus salvadores, retomó su camino con renovado entusiasmo. A medida que avanzaba, el paisaje se le tornaba más y más familiar. Los arbustos, las piedras y los tiernos helechos le evocaban lugares muy cercanos a su alma. Estaba convencida de que, en cualquier momento, su querido estanque emergería tras las colinas. Emocionada, aceleró el paso, hasta que finalmente, al atardecer, divisó su destino tan anhelado. Su adorado estanque al fin. No lo podía creer. Había logrado volver gracias a su tenacidad y a la bondad de los seres que encontró en el camino. Lágrimas de emoción brotaron de los ojos de Tita al encontrarse nuevamente frente a las cristalinas aguas de su amado hogar. Lo había conseguido. Se acercó lentamente a la orilla, contemplando el paisaje que tanto extrañaba, ahora con renovada admiración.
Todo lucía tan bello y perfecto como en sus memorias. Los nenúfares brillaban vibrantes, los sauces llorones se mecían con dulzura y las aves acuáticas jugueteaban alegremente en la ribera. De pronto, Tita comenzó a escuchar varias voces cargadas de inquietud que pronunciaban su nombre con insistencia. «Tita, ¿dónde estás? Tita, vuelve pronto. ¿Te extrañamos? Tita». Conmovida, corrió en busca del origen de aquellas voces, hasta que se topó con un grupo de animales del bosque que recorrían los alrededores con ansia. Para su sorpresa, no solo estaban sus familiares y amigos cercanos, sino también el mapache malhumorado, la entrometida comadreja del árbol hueco, e incluso el altivo pavor real que rara vez le dirigía la palabra. Todos parecían al borde de las lágrimas. «Amigos míos, aquí estoy, ya regresé a casa», exclamó Tita agitando sus patitas, profundamente emocionada ante semejante recibimiento. Los animales no daban crédito al principio, pero en cuestión de segundos la rodearon saltando de alegría. «Tita, volviste. Es increíble», gritaban unos. «Sabía que lo lograrías, eres una verdadera luchadora», decían otros. «Hay que organizar una gran fiesta de bienvenida para nuestra pequeña viajera», propuso una ardilla madre. Así, todos se reunieron alrededor de la recién llegada, celebrando con entusiasmo su retorno tras una travesía tan prolongada. Luego de la emotiva bienvenida y de la espléndida celebración que prepararon en su honor al caer la tarde, Tita se reunió con su familia más cercana, a quienes relató todas sus increíbles aventuras en el bosque, los peligros que enfrentó y los seres generosos que le brindaron su apoyo. Sobre decir que sus padres y hermanitos, que habían estado sumamente preocupados, escuchaban cada palabra con asombro. No dejaban de hacerle preguntas ni de pedirle que repitiera una y otra vez cada fascinante episodio. Y entonces apareció este gigantesco oso pardo de noble corazón, que junto con el venado me ayudó a salir de un barranco profundísimo en el que había caído por accidente, contaba Tita con entusiasmo. «Eres toda una exploradora», exclamó su hermano mayor, visiblemente impresionado. «Ojalá algún día yo también sea valiente y tenga historias maravillosas para compartir, como tú», expresó una de las hermanitas menores de Tita, mirándola con admiración genuina. Tita solo sonreía, pero en su interior reflexionaba sobre todo lo que había aprendido. Comprendió que, al enfrentar desafíos y obstáculos con perseverancia, coraje y una mirada optimista, uno podía transformarse en una versión más sabia y fuerte de sí mismo. Desde entonces, la pequeña Tita se convirtió en una figura muy apreciada entre los habitantes del bosque. Muchos acudían a ella para escuchar sus relatos de superación o buscar consejo cuando se encontraban ante el temor o la incertidumbre. Gracias a lo que había aprendido de los sabios monjes durante su travesía, Tita comenzó a compartir prácticas como la meditación, técnicas de visualización y ejercicios suaves como el tai chi. Poco a poco, fue ganando el cariño y respeto de todos, convirtiéndose en una especie de guía espiritual que ayudaba a otros a descubrir su fuerza interior y encontrar la calma mental. Habían transcurrido varias estaciones desde el regreso de Tita a su querido estanque, en lo más profundo del bosque. La pequeña tortuga se había ganado gran estima entre los habitantes del bosque gracias a sus cautivadoras historias de resiliencia durante su largo periplo. Numerosos animales acudían regularmente a ella en busca de orientación sabia, resultado de las enseñanzas recibidas de los venerables monjes que conoció en su viaje. La serena Tita se convirtió, así, en una especie de guía espiritual para varias criaturas del entorno. Uno de los más frecuentes en visitarla era Ardilla, quien padecía ansiedad por acumular excesivas provisiones de nueces y bellotas. Tita le enseñó técnicas eficaces de meditación y le recomendó centrarse en el momento presente, dejando de lado preocupaciones excesivas sobre el porvenir. Su apoyo, combinado con relatos inspiradores para enfrentar temores internos, la consolidaron como referente emocional entre los animales del bosque. No obstante, su inesperada fama trajo también cierto recelo y oportunismo por parte de algunos, como el taimado zorro Pancho, quien fingía ser un fiel aprendiz cuando en realidad buscaba sonsacarle a la tortuga conocimientos sobre plantas curativas y hongos con efectos visionarios aprendidos en su peregrinaje espiritual. Afortunadamente, la sensata Tita rara vez revelaba detalles sensibles, guiada por su intuición ante las verdaderas intenciones del zorro, logrando así esquivar las artimañas de quienes pretendían aprovecharse de su generosidad. Una mañana, al salir de su refugio dispuesta a comenzar sus ejercicios matinales de tai chi a la orilla del estanque, una perturbadora escena captó su atención. Eran los mismos niños traviesos que años atrás la habían apartado de su hogar. Esta vez, tenían atrapada a la pobre mamá ardilla con una red, mientras se burlaban de su angustia. «Tita, por favor, ayúdame»,
suplicaba la roedora al ver aproximarse a la tortuga. Los niños también notaron su presencia y, al instante, corrieron tras ella intentando capturarla, lo que provocó que soltaran accidentalmente a la otra víctima. Tita sintió un viejo terror emerger desde lo profundo de su ser, el mismo que la invadió cuando fue separada de su hogar por aquellos infantes. Su primer impulso fue huir, pero se aseguró primero de que Ardilla estuviese fuera de peligro. «¡Rápido! ¡Escápate! ¡Amiga mía!», le urgió Tita, y la asustada Ardilla trepó velozmente a un árbol, alejándose del alcance de los revoltosos. Aunque Tita logró ocultarse entre la maleza y los niños se marcharon frustrados al no poder atraparla, el incidente la dejó profundamente perturbada. ¿Cómo encarar los fantasmas del pasado? ¿Debía vivir siempre con miedo ante el posible regreso de esos humanos o había ya alcanzado la sabiduría suficiente para afrontar tales situaciones de forma distinta? Al día siguiente, Tita permaneció absorta en sus pensamientos, observando las nubes desplazarse lentamente sobre el estanque mientras reflexionaba sobre su camino. Entonces, una chispa luminosa cruzó su mente, provocándole una sonrisa amplia decidida. Sabía ya qué debía hacer, pero necesitaría la colaboración de sus más leales aliados del bosque. A la mañana siguiente, Tita convocó una reunión confidencial junto al estanque con sus compañeros más cercanos, el venado, el mapache, la comadreja y el búho. Deseaba compartir con ellos su idea para sembrar conciencia en los niños revoltosos sobre la importancia de respetar a los seres vivos que habitan el bosque. Tras escuchar sus valiosas sugerencias, les explicó su plan con entusiasmo. «Queridos amigos, debemos mirar con compasión a estos pequeños humanos, que aún desconocen las consecuencias de sus actos. En lugar de temerles o evadirlos, propongo darles una enseñanza significativa cargada de buenas intenciones». Los animales se mostraron entusiastas ante la propuesta. La idea de Tita consistía en representar distintas escenas en el bosque donde se evidenciara el sufrimiento de sus moradores debido a la negligencia humana. Al día siguiente, cuando los 5 infantes regresaron al estanque, como acostumbraban en verano, todo ocurrió según lo planeado. Uno de ellos atrapó sin querer a la comadreja entre unas zarzas, causándole daño. Otros persiguieron con saña a un cervatillo hasta acorralarlo. Incluso presenciaron como varios árboles eran derribados ante sus ojos por el golpe seco de un hacha. Los niños quedaron perplejos, sin saber que todo formaba parte de una representación cuidadosamente organizada. El llanto del venadito sonaba desgarrador, y los quejidos dolientes de los demás animales parecían auténticos. Poco a poco, la tristeza invadió sus corazones al percatarse del impacto de sus juegos imprudentes sobre los indefensos seres del bosque. Incapaces de soportar el remordimiento, comenzaron a llorar desconsoladamente. Justo entonces, Tita emergió de su escondite y se les acercó con dulzura. Conmovida, les explicó que no debían sentirse mal, sino más bien convertir ese pesar en aprendizaje. Los invitó a conocer con respeto y cariño a cada criatura del bosque que solían visitar para jugar. Aún con lágrimas en los ojos, los niños se calmaron y ofrecieron disculpas sinceras por su conducta pasada. Luego, abrazaron con ternura al cervatillo, al resto de los animales y también a la sabia tortuga. Desde ese momento, Tita observó con alegría cómo aquellos pequeños comenzaron a cambiar su actitud en el bosque, adoptando comportamientos más considerados y protectores hacia la naturaleza y sus moradores. Comprendió entonces que el verdadero valor no radica en evitar las dificultades o esconderse de ellas, sino en enfrentarlas con serenidad, entendimiento y nobles propósitos. Debemos confiar en que una conciencia genuina puede florecer en cualquier corazón si sabemos acercar nuestra luz interior con empatía. Y cuando obramos así, no solo aliviamos nuestros propios temores y los ajenos, sino que nos transformamos en versiones más plenas de nosotros mismos. Esa es la auténtica magia de la compasión y la comprensión.